Y llegamos al final de esta exposición que hemos hecho, presentación de Santo Tomás, de su vida, de su perfil, también presentación de esa obra mayor que es la Suma Teológica, de su estructura, y lo hemos ido viendo cada parte, la primera parte, la segunda parte, y ahora nos toca la tercera parte. Decíamos, es una especie de estructura que casi podría decir una catedral, con una entrada, recordamos, que es todo lo que se refiere a Dios. Dios, su naturaleza, Dios, las personas divinas, la Trinidad, Dios, la creación, donde se añade, digamos que se puede poner como si fueran las torres de la entrada, un tratado sobre el ser humano y un tratado sobre los ángeles. Bueno, primero de los ángeles, después sobre el ser humano, que luego también vuelve a tratar de los ángeles porque habla de la influencia que tienen las cosas y los ángeles. Pero bueno, Dios, con sus obras, y eso es como la parte de entrada. Después decimos, la segunda parte es, le llama él, cómo los hombres se dirigen a Dios, que es voluntariamente, libremente, y el estudio del acto libre muy pormenorizado, con todo lo que es lo voluntario, todo lo que son los distintos hábitos, los hábitos en general, es la segunda parte que está dividida en dos, ¿no? Primero consideraciones generales, después cada uno de las virtudes de los hábitos con sus vicios o pecados, metiendo por ahí también los dones del Espíritu. Entonces la segunda parte dice, Dios, el acto libre y el camino por el cual, así lo explica al principio, el camino por el cual el hombre se dirige a Dios, que es Jesucristo. Y eso es la tercera parte. En la introducción de la tercera parte dice, como declaró el ángel, nuestro Salvador Jesucristo salva al pueblo de sus pecados, cuando le pone el nombre, ¿no? Le vas a llamar Jesús porque salvará el nombre de sus pecados. Enseñando en sí mismo el camino de la verdad, por la que podemos llegar por la resurrección a la felicidad de la vida inmortal. Enseña en sí mismo, quién es Jesucristo, el camino de la verdad, y por él podemos llegar a la vida inmortal. Por eso, dice, para completar todo el trabajo de la teología que ha hecho, es necesario que después de estudiar el fin último de la vida humana, que es Dios, que lo ha hecho en la segunda parte, la felicidad, de las virtudes y los vicios, consideremos al Salvador de todos y los bienes que trae para el género humano. Y esto va a ser. Entonces explica, hay tres temas. Sobre el Salvador en sí mismo, esta tercera parte dividida en tres partes, sobre el Salvador en sí mismo, sobre los sacramentos de nuestro Salvador, con los que conseguimos nuestra salvación, y vendría la tercera parte sobre el fin inmortal. Pero cuando estaba haciendo la segunda parte sobre los sacramentos y especialmente sobre la penitencia, el 6 de diciembre de 1273 le pasó algo, no sabemos si fue algo místico o algún problema de salud, y dijo, no sigo. Además le pareció que lo que había hecho no valía para nada. Digo, no sigo. Lo que había hecho que era el intento con la Suma Teológica de explicar toda aquella inmensa multitud de cuestiones y de cosas que se manejaban en clase, ponerlo ordenado, que es la gran obra que tenemos, la Suma. Pero ahí paró. Entonces, paró, pero como solía él hacer y como hace tantas veces, va introduciendo cosas, de manera que todo lo que es toda la zona de los sacramentos la dejó estructurada, en los sucesivos comentarios, introducciones, y en cambio no dejó apenas nada más que muy por encima planteado el fin de la vida inmortal, ¿no? En fin, Cristo el fin de la vida inmortal. Tenemos la tercera parte, las tres partes, Jesucristo y su salvación, los sacramentos, la vida inmortal, a lo que se dirige. Pues esta parte, sus discípulos completaron. En la segunda parte estaba muy fácil porque había dicho cómo había que hacerla, ya estaba todo, lo habían estado haciendo con él. Y Fray Reginaldo y otros que tenía, que eran muy amigos suyos, además, se llevaban muy bien y habían combinado mucho con todas las obras que tenía, con el comentario de las sentencias, compusieron la tercera parte, vamos, sobre todo lo que se refiere a la vida inmortal, la escatología llamaríamos, pues con más elaboración, el otro ya prácticamente lo había dejado punto por punto de cuál era el esquema. Muy bien, esto es la tercera parte de la Suma Teológica. Bueno, la detallamos un poco más. Claro, la parte más importante, más desarrollada y más compleja es la primera parte dedicada al Señor, cómo es el Señor, y dividida en dos grandes áreas, vamos a decirlo, en tres si se quiere. La primera sería la unión, el misterio de la encarnación, lo que se llama la unión hipostática en la tradición cristiana. Cómo se han unido en una persona, en una hipóstasis, dos naturalezas, humana y divina. Él lo desarrolla, ¿no? El ser de Cristo,
también con su relación con el Padre y con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Merece nuestra adoración, merece que nuestra oración. Bueno, después, la vida de Jesucristo. Curiosamente, cuando uno va viendo el esquema de la suma, se parece bastante al del catecismo, porque aparecen los misterios de la vida de Jesucristo. El nacimiento, primero la concepción de Cristo, donde habla también de la Virgen María. Y después el nacimiento, la epifanía, la manifestación, la circuncisión, el bautismo, cómo vivió las tentaciones, la predicación, los milagros y la transfiguración. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y después la pasión de Cristo y sus efectos, donde describe cómo es la pasión de Cristo y luego los grandes efectos que son nuestra salvación. Es un tema estructural potente, ¿no? Importante, Por otro también, los misterios. Pero esto además es de qué manera nos salva. Jesucristo es una gran cuestión teológica. Y uno de los efectos que tiene es que nos salva, y otro de los efectos es que Él merece la gloria, y que es el último misterio de la vida de Cristo, la glorificación, ¿verdad? Y esta glorificación entronca directamente con el tema de los sacramentos y luego con el tema, entroncaría, porque como hemos dicho, no se ha escrito, con el tema de la vida última, ¿verdad? Bueno, cosas, como se puede entender, hay muchísimas cosas interesantes aquí en todo este apertura, ¿verdad? Donde además decimos, hay que recordar que la suma teológica, con toda esta extensión y ordenación de temas, va a estar en la base de la confección de los tratados antiguos. De manera que esto aquí aparece confeccionado, es lo primero que hay que decir, ¿no? El efecto que tiene esta tercera parte. ¿Cómo es Jesucristo? Lo que se llama la cristología. ¿Cómo nos salva? Que se llama soteriología, o digamos la salvación de Cristo. Dos asignaturas, dos materias, que a veces se pueden dar juntas, más o menos. Luego vendría todo el tratado de los sacramentos, en general, como él lo trata, y después en particular. Y después, la tercera parte, que él no compone, pero se compone con sus cosas, en eso que he añadido, que por eso se llama suplemento, para el original y otro, que es el final, el juicio final, la resurrección, los misterios finales. Y así, la suma hace todo el panorama de la teología, y como se ha dividido en la historia, está en el origen, en la base de las distintas materias o asignaturas que se estudian todavía hoy, por algunos añadidos, y luego también con transformación externa, pero debe muchísimo a Santo Tomás de Aquino. Acabamos de mencionar, por ejemplo, cómo el catecismo, pues en el fondo sigue esta ordenación de los misterios de Cristo, que son muy bonitos. Influencia. Los misterios, además de ser cosas que el Señor ha vivido, su bautismo, la circuncisión, la transfiguración, además de ser cosas que Él vive, en ellos hay un misterio de salvación, se ha realizado. Santo Tomás empieza con la idea de que Cristo es cabeza, que en Él está como unida toda la humanidad, que es una idea patrística, ¿no? El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que el Hijo del Hombre pudiera hacerse Hijo de Dios. Lo que Él salva, lo salva en Él. Y es a través de esa unión con Él como lo salvamos. Es el camino, como ha dicho al principio. Bueno, otras cosas interesantes, por supuesto, es muy bonito lo que trata sobre la Virgen María, que apenas simplemente lo mencionamos. Una cosa curiosa es, a veces ha habido una discusión histórica sobre qué pensaba Santo Tomás sobre la Inmaculada Concepción. Bueno, la idea que tenían entonces sobre cómo se concebían los seres humanos era distinta de la de hoy, porque ellos pensaban, al observar simplemente cómo eran los fetos que se producían, ¿verdad? Decían, bueno, pues primero hay una especie de coágulo de sangre y luego parece que ya se forma. Decían, entonces tendían a pensar que el alma venía más tarde. Hoy no pensaríamos así, porque sabemos que de la primera célula original, también lo pensaría Santo Tomás así, ya está el sujeto distinguido de la madre, ¿no? Y hay una primera célula, es un sujeto distinto, un sujeto humano distinto. Bueno, por eso pensamos que desde el primer momento también de la concepción de María, pues ya tiene el alma y ya tiene. Él pensaba que quizá no, que desde el primer momento todavía hasta que no estaba el cuerpo configurado suficientemente no podía tener el alma. Bueno, pero para él no es una cuestión importante, luego en la historia de este tema tiene una cierta importancia. Pero bien, más temas bonitos. El motivo de la encarnación, que es la primera cuestión que abre esta tercera parte de Jesús. El motivo, dice, bueno, el motivo es por amor de Dios. Y Dios, que el bien es difusivo, quiso esa unión entre lo divino y lo humano, por eso se encarna. Muy bonito. Ese es
el primer artículo de esta primera cuestión. Y el segundo, el tercero también, se plantea, bueno, ¿y si no hubiera habido pecado, se hubiera encarnado? Aquí hay distintas versiones, porque Duns Scoto, por ejemplo, es partidario que sí, muchos padres de la Iglesia también, y el catecismo da también esa sensación, ¿no? La encarnación es un proyecto divino que está desde el principio. Y aunque luego tiene ese efecto también de salvación del pecado, también tiene ese efecto de plenitud. Y está expresado en ese dicho patrístico, como he dicho antes, el Hijo de Dios y Hijo del Hombre, para que pudiéramos ser hijos de Él. Eso siempre estaba pendiente, aunque no hubiéramos pecado. Necesitamos ser elevados a la condición divina, a participar de la vida divina, con nuestra propia naturaleza no lo tenemos. Bien. Y bien, entonces él piensa de una manera, digamos, él piensa que lo más sensato es pues estar a los hechos, que también es lo que dice nuestro Señor. Bueno, pues efectivamente se encarnó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación. Muy bien. Y luego a continuación también valdría la pena destacar este tema de la salvación que, como he dicho, acaba configurando una asignatura que se llama soteriología, cristología, soteriología, que es cómo nos salva. Eso fundamentalmente está en dos cuestiones, 48 y 49. El precedente inmediato de Santo Tomás de Aquino, además de, por supuesto, de Pedro Abelardo, de las sentencias, de Pedro Lombardo, las de las sentencias de Pedro Lombardo es el precedente inmediato de San Anselmo, en el Cur de Usomo, que había dicho que, bueno, era de alguna manera una necesidad legal para satisfacer la indignidad que se había cometido con Dios. Necesitaba ser reparada públicamente, vamos a decir de alguna manera. Bueno, Santo Tomás, desde luego, lo tiene en cuenta, pero dice que hay 5, o sea, que nos salva de 5 maneras, ¿no? Su pasión nos salva de 5 maneras. Su pasión merece nuestra salvación. También a modo de sacrificio, que le da mucha importancia, y es lo que aparece en la Biblia, la importancia de los sacrificios. Y en la carta de los Hebreos se ve cómo se contempla todo lo que ha pasado en Jesucristo, la muerte, como un sacrificio, que lo ofrece y se une a todos los sacrificios de la antigua alianza y acaba siendo el sacrificio cristiano. La ofrenda a Dios, en la cual simbólicamente somos perdonados también, por modo de sacrificio y también por modo de redención, que es una idea que repiten los padres. El ser humano es redimido, rescatado de alguna manera del dominio del pecado, que en cierta manera es el dominio del diablo. De hecho, de una manera más o menos simbólica, pero con un fondo que es, bueno, tiene su fuerza. Y luego está también, efectivamente, la idea anselmiana de por medio de satisfacción, satisface. Si había alguna cosa que satisface, la satisfecho Jesucristo nuestro Señor. Y añade, curiosamente, dice por modo de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios ha determinado que todo lo que quería hacer con el ser humano para salvarnos, toda esa apertura de camino, lo ha hecho así, de esta manera. Con ese gesto simbólico de la muerte y la resurrección de Cristo, a través de la muerte y la resurrección, precisamente es donde se realiza ese intercambio, el admirable intercambio. Se anuncia en el nacimiento del Señor, ha venido para que podamos ser hijos de Dios. Pero cuando se realiza es a través del misterio pascual, muriendo y resucitando en Cristo, que es también lo que expresan los sacramentos, sobre todo el sacramento del bautismo, lo dice San Pablo. Morimos al hombre viejo para renacer en Cristo. Bueno, a propósito del bautismo, por cierto, tienen una pequeña... Bueno, se plantea una cosa curiosa que es interesante, si se puede bautizar a niños sin consentimiento de sus padres. Pensaba en niños judíos, que era entonces la única comunidad, no cristiana que vivía en los países cristianos, y si se puede bautizar a un niño sin consentimiento de sus padres. Dice que no, que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque los niños están bajo la patria potestad. Entonces, en los bautismos de niños, los padres expresan la voluntad que el niño no puede expresar. Pero si los padres no son cristianos, no se debe hacer. Debe esperar a que el niño pues, lo haga por sí mismo, ¿no? Por su propia voluntad. Sería un desorden. Muy bien. Bueno, con esto hemos cerrado un poquito esta presentación rápida de la Suba. Ya ha sido salido. La Suba no es un libro demasiado fácil de leer porque ya dijimos que son cuestiones resumidas de las que daban en clase. De lo que se daba en clase era una estructura de tipo dialéctico, o sea, una discusión con
mente del maestro al final, y luego el maestro, aquello que se había hecho en clase, lo resumía, lo componía y lo iba organizando. Santo Tomás hace una enorme organización de cuestiones, que es el resumen. Por eso hace falta un poquito de paciencia, y yo creo que ayuda mucho también saber la estructura para ir leyéndola y para ir comprendiendo cómo es. Viene muy bien también alguna introducción. Yo espero que esta introducción que hemos hecho pues también sirva para poder introducir en general el pensamiento de Santo Tomás y también a la suma. Muchas gracias.